Isabel, una profesora con dificultades, aceptó un trabajo como tutora en la mansión de un poderoso millonario. Todo parecía una simple oportunidad laboral, hasta que el niño, bajo su cuidado, comenzó a revelar oscuros secretos sobre la misteriosa desaparición de su madre. Cuando Isabel quedó atrapada en un laberinto de mentiras, peligros y verdades ocultas, comprendió que su llegada a esa casa no era una coincidencia. ¿Qué verdad devastadora se esconde tras las sombras de la mansión Ribeira? Descubre cómo una simple profesora se convirtió en el pilar de valor en esta historia de amor, traición y justicia. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más relatos emocionantes como este. Isabel sostenía con fuerza su vieja cartera de cuero mientras cruzaba el imponente portón de hierro de la mansión Ribeira. El eco de sus pasos resonaba en el largo camino de piedras mojadas, acompañando el sonido de la lluvia fina que caía sin descanso. Aquel día nublado parecía reflejar su situación. Desempleada desde hacía meses, con pocas esperanzas de encontrar un trabajo digno. Sin embargo, detrás de su incertidumbre había un destello de valentía. Sabía que esta entrevista podría ser su última oportunidad para demostrar su valía y cambiar su destino. Al entrar en la mansión quedó impresionada por su grandiosidad, pero también por la atmósfera pesada que impregnaba cada rincón. Los pasillos estaban adornados con cuadros antiguos, cuyos personajes parecían observarla con desconfianza. La gobernanta, una mujer seria y de mirada afilada, le explicó sus responsabilidades. Sería la tutora de Mateo, un niño de 9 años brillante pero problemático, que había perdido recientemente a su madre. Isabel sintió una mezcla de nervios y determinación mientras aceptaba el desafío. Cuando Isabel conoció a Mateo por primera vez, fue como si se encontrara frente a un muro. El niño, de ojos oscuros y expresión reservada, parecía haberse refugiado en un mundo propio. Aunque era educado en sus respuestas, Isabel percibió que cada palabra estaba cuidadosamente medida, como si temiera dejar entrever sus verdaderos sentimientos. ¿Te gusta aprender cosas nuevas?, le preguntó con una sonrisa, intentando romper el hielo, pero Mateo simplemente la miró con indiferencia antes de volver a centrarse en su cuaderno. Durante los primeros días, Isabel trató de adaptarse a la estricta rutina de la casa Ribeira, que parecía regida por un reloj invisible. Gabriel, el padre de Mateo, era un hombre frío y distante, cuya presencia en la casa era tan esporádica como inquietante. Cuando aparecía, sus palabras eran cortas, sus gestos controlados, y su mirada siempre parecía perdida en pensamientos lejanos. Isabel no podía evitar preguntarse qué peso llevaba aquel hombre en sus hombros y cómo afectaba eso al pequeño Mateo. Al tercer día, Isabel decidió llegar temprano con la intención de explorar la biblioteca, un lugar que la gobernanta había mencionado con cierto orgullo. Allí, entre estanterías altas y polvorientas, descubrió libros infantiles marcados con delicadas dedicatorias. «Para mi pequeño explorador, con todo mi amor, mamá», decía una de ellas. En ese instante, Isabel comprendió que Mateo no solo necesitaba una profesora, necesitaba a alguien que valorara los recuerdos que lo mantenían unido a su madre. Con cada día que pasaba, Isabel intentaba, con paciencia y pequeñas acciones, ganar la confianza de Mateo. Llevaba cuentos interesantes, proponía actividades creativas y escuchaba con atención los pocos comentarios que él hacía. Un día, mientras dibujaban juntos, Mateo mencionó que su madre adoraba las mariposas. Era un detalle sencillo, pero para Isabel significaba que el muro del niño comenzaba a agrietarse. Esto le dio aún más fuerza para continuar con su misión de ayudarle a abrirse al mundo. Sin embargo, la casa escondía más que el dolor evidente de un niño huérfano. Isabel empezó a notar comportamientos extraños en los empleados, quienes evitaban mencionar a Carmen, la madre de Mateo, como si su nombre fuera un tabú. Las conversaciones susurradas y los silencios incómodos aumentaban el misterio que envolvía a la familia Ribeira. Isabel sintió que detrás de las apariencias había secretos que estaban destinados a salir a la luz, aunque nadie parecía dispuesto a revelarlos. Así, lo que comenzó como una simple entrevista de trabajo se convirtió en el primer paso de Isabel hacia un intrincado laberinto emocional. Cada rincón de la mansión
parecía contar una historia que esperaba ser descubierta, y cada interacción con Mateo reforzaba su determinación. Isabel no lo sabía aún, pero su llegada a la mansión Ribeira no era casualidad. Estaba destinada a cambiar no solo la vida de Mateo, sino la de toda la familia. Desde el primer momento en que Isabel cruzó el umbral de la mansión Ribeira, sintió que aquel lugar guardaba más que el lujo visible en cada rincón. Los techos altos, adornados con intrincados detalles dorados, parecían observarla con la misma intensidad que los cuadros antiguos que decoraban las paredes. La luz que entraba a través de las enormes ventanas era tenue, como si la casa misma tratara de ocultar sus secretos en las sombras. Cada sonido, desde el crujir de los pisos hasta el eco de los pasos, parecía amplificar la sensación de soledad. A medida que Isabel se instalaba en su nuevo papel, no podía ignorar las miradas furtivas de los empleados. Cada uno cumplía con sus tareas en silencio, evitando cualquier interacción más allá de lo estrictamente necesario. Cuando intentó entablar conversación sobre la madre de Mateo, el aire parecía congelarse. «No es un tema del que se hable aquí», le dijo la gobernanta en un tono firme, cortando cualquier intento de indagar más. Isabel sintió cómo la curiosidad crecía dentro de ella, alimentada por el silencio colectivo. La ausencia de Carmen, la madre de Mateo, era un vacío palpable en la casa. A pesar de que nadie hablaba de ella, su presencia estaba en todas partes, en los retratos que adornaban los pasillos, en los detalles cuidadosamente elegidos de la decoración y en los recuerdos que Mateo parecía guardar celosamente. Isabel comenzó a notar cómo el niño se detenía frente a ciertas fotografías, sus dedos acariciando suavemente el vidrio del marco, como si intentara alcanzar algo que había perdido para siempre. Un día, mientras Mateo estaba ocupado con sus estudios, Isabel se aventuró al jardín trasero de la mansión. Allí, entre rosales descuidados y caminos de piedra cubiertos de musgo, descubrió un laberinto de setos. Era imponente, con paredes verdes tan altas que bloqueaban la vista del interior. Isabel sintió una extraña atracción por aquel lugar, como si el laberinto escondiera algo más que su intrincado diseño. Sin embargo, la gobernanta apareció justo en ese momento, diciéndole que no debía entrar. «Es mejor dejar el pasado donde está», comentó con frialdad antes de marcharse. A pesar de las advertencias, Isabel no podía ignorar la creciente sensación de que la mansión escondía historias no contadas. Cada rincón parecía susurrar fragmentos de un pasado que exigía ser descubierto. Una noche, mientras revisaba los libros de Mateo, encontró una hoja doblada entre las páginas. Era un dibujo de un niño junto a una mujer de cabello largo, rodeados de mariposas. La simplicidad del dibujo contrastaba con el peso emocional que transmitía, y algo en la expresión del niño en el papel le recordó a Mateo. Isabel no tardó en notar que la figura de Gabriel Ribeira, el padre de Mateo, añadía más interrogantes que respuestas. Aunque era cortés en sus pocas interacciones con ella, había una frialdad calculada en su mirada. Su presencia en la casa era intermitente, pero cuando estaba, los empleados parecían más tensos de lo habitual. Gabriel era un hombre de pocas palabras, pero cada gesto suyo parecía medir cuidadosamente qué parte de sí mismo permitía mostrar. Isabel no podía evitar preguntarse qué papel jugaba él en el ambiente opresivo de la mansión. El misterio del laberinto, las actitudes evasivas de los empleados y el hermetismo de Gabriel formaban un rompecabezas que Isabel estaba determinada a resolver. Aunque no tenía claro qué buscaba, sabía que cada pequeño descubrimiento la acercaba más a comprender la verdad detrás de aquella familia. La conexión emocional que comenzaba a desarrollar con Mateo se convertía en su brújula, guiándola en medio de las sombras que envolvían la casa Ribeira. Isabel sentía que estaba allí por una razón más grande que ella misma. Sin saberlo, Isabel había comenzado a desenterrar los secretos de una mansión que parecía viva, respirando a través de sus muros y resonando en los pasos de quienes la habitaban. Cada día que pasaba, el peso de los secretos no contados se hacía más evidente, y aunque la incertidumbre la inquietaba, también la impulsaba a seguir adelante. Lo que Isabel no sabía es que su búsqueda por la verdad pronto la llevaría a enfrentar peligros que pondrían a prueba su valentía y su fe en la humanidad. Desde el primer día, Mateo parecía ser un enigma
que Isabel estaba decidida a descifrar. Había algo en sus ojos que revelaba más de lo que sus palabras callaban. Mientras los demás lo describían como un niño problemático, Isabel veía en él una sensibilidad que otros pasaban por alto. Mateo no necesitaba una profesora que le llenara la cabeza de datos, sino alguien que entendiera su corazón roto. Con esta idea, Isabel empezó a buscar formas de conectar con él, utilizando historias y actividades que despertaran su interés. El momento en que Mateo mostró sus primeros signos de apertura fue durante una tarde lluviosa. Mientras ambos estaban en la biblioteca, Isabel le propuso un juego de palabras para crear una historia juntos. Mateo, inicialmente reacio, acabó sugiriendo que la protagonista fuera una mariposa que había perdido su hogar. Isabel notó la emoción en su voz al describir el viaje de la mariposa y entendió que aquel relato era más personal de lo que parecía. A partir de ese día, algo entre ellos comenzó a cambiar. Isabel descubrió que Mateo tenía un talento especial para el dibujo. Con un cuaderno y lápices que encontró en el despacho de la madre, lo animó a plasmar sus pensamientos en imágenes. Uno de los dibujos mostraba a un niño pequeño sosteniendo una mano femenina bajo un cielo lleno de estrellas. «Es bonito», comentó Isabel, observando los detalles con cuidado. Mateo se encogió de hombros, pero un leve rubor en sus mejillas delató el orgullo que sentía. A través del arte, empezaron a comunicarse en un lenguaje propio. A medida que Mateo se sentía más cómodo, comenzó a hablar más sobre su madre, Carmen. «Le gustaban las mariposas», dijo un día mientras señalaba una colección de adornos en un estante. Isabel escuchaba con atención, recogiendo cada detalle como si se tratara de piezas de un rompecabezas. Aunque las palabras del niño estaban llenas de amor, también había en ellas una tristeza que Isabel entendía demasiado bien. Para Mateo, las mariposas no solo eran hermosas, representaban recuerdos de una época más feliz. Un día, mientras paseaban por el jardín, Mateo señaló el laberinto con una expresión seria. «Mamá solía entrar allí», dijo en voz baja. Isabel sintió un escalofrío al escuchar esas palabras, pero decidió no presionarlo. Sabía que forzar la conversación solo haría que Mateo se cerrara de nuevo. Sin embargo, esa pequeña revelación le dio una pista importante sobre la conexión emocional de Mateo con el laberinto y su madre. Isabel comenzó a sospechar que aquel lugar guardaba más secretos de los que aparentaba. La relación entre Isabel y Mateo creció lentamente, pero con una firmeza que sorprendía a ambos. Isabel se convirtió en su confidente, alguien con quien podía compartir sus pensamientos sin miedo a ser juzgado. Mateo, por su parte, comenzó a mostrar un lado más amable y curioso, algo que los empleados de la casa notaron con asombro. Gabriel, aunque distante, no podía ignorar los cambios en su hijo. Su mirada fría se suavizaba ligeramente cuando veía a Mateo sonreír en compañía de Isabel, aunque nunca decía nada al respecto. El vínculo que estaban formando no solo transformaba a Mateo, sino también a Isabel. Ella se sentía útil y valorada, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Cada pequeña victoria, como un dibujo terminado o una sonrisa espontánea, le recordaba por qué había elegido ser profesora. Sin embargo, sabía que su conexión con Mateo iba más allá de la enseñanza. Era como si el destino los hubiera unido para sanar heridas que ambos llevaban consigo. Poco a poco, Isabel entendió que su papel en la vida de Mateo no era solo educativo, sino profundamente emocional. La confianza que habían construido era frágil, pero poderosa. Aunque aún quedaban muchas incógnitas en la casa Ribeira, Isabel estaba decidida a proteger a Mateo y descubrir la verdad que tanto pesaba sobre él. Sabía que su conexión no solo sería clave para ayudar al niño, sino también para enfrentarse a los secretos que la mansión escondía. A medida que Isabel se integraba en la vida de la mansión Ribeira, las piezas del enigma que rodeaban a la familia comenzaban a encajar. Todo parecía girar en torno a la figura ausente de Carmen, la madre de Mateo. Una tarde, mientras revisaba los libros del niño, encontró una nota oculta entre las páginas de un cuento. «No confíes en lo que dicen, busca en el laberinto», decía con una caligrafía apresurada. Isabel sintió cómo su corazón se aceleraba, consciente de que acababa de dar un paso hacia algo mucho más grande. La curiosidad empujó a Isabel a investigar más. Decidió pasear por el laberinto al anochecer,
cuando los empleados estaban ocupados y Gabriel no estaba en casa. Con cada paso, la sensación de que algo importante la esperaba allí se hacía más fuerte. Llegó a un claro en el centro del laberinto, donde encontró un banco de piedra y, debajo, una caja metálica cubierta de tierra. Dentro había fotografías, cartas y un diario que pertenecía a Carmen. Lo que leyó confirmó sus sospechas. El supuesto accidente de Carmen no era lo que parecía. Las palabras en el diario pintaban una imagen diferente de Gabriel Ribeira, el hombre aparentemente intachable que dirigía la mansión. Carmen detallaba cómo había descubierto actividades ilícitas relacionadas con los negocios de su esposo y cómo planeaba exponerlo. Isabel no podía creer lo que estaba leyendo. Aquella mujer había sido valiente, pero también había pagado un precio muy alto por su determinación. De repente, los murmullos de los empleados y el silencio alrededor de su desaparición cobraban un nuevo sentido. Isabel sabía que lo que había encontrado no podía quedarse en el silencio. Decidió hablar con Mateo, quien parecía saber más de lo que había contado hasta ahora. Una noche, durante una conversación íntima, el niño confesó que recordaba gritos y discusiones entre sus padres antes del accidente. «Papá siempre decía que mamá era un problema», murmuró con lágrimas en los ojos. Isabel lo abrazó con fuerza, prometiéndole que haría todo lo posible para protegerlo. Aquello no era solo una promesa, era una declaración de guerra. Sin embargo, Isabel subestimó el alcance del control que Gabriel tenía sobre su hogar. No pasó mucho tiempo antes de que él descubriera que algo había cambiado. Su comportamiento se tornó más frío y hostil, y comenzó a hacer preguntas incómodas. Una tarde, mientras Isabel preparaba las lecciones de Mateo, Gabriel apareció inesperadamente en la biblioteca. «¿Qué sabe usted sobre mi esposa?», preguntó con una voz que helaba la sangre. Isabel fingió calma, pero su nerviosismo era evidente. Sabía que estaba siendo observada. El ambiente en la mansión se volvió más tenso con cada día que pasaba. Los empleados evitaban cruzarse con Isabel, y Mateo empezó a mostrarse más temeroso, como si presintiera que algo estaba a punto de suceder. Isabel también se sentía vigilada. Cada paso que daba era un recordatorio de que estaba caminando sobre una delgada cuerda. Sin embargo, decidió que no podía rendirse. Había llegado demasiado lejos para retroceder, y la seguridad de Mateo era su prioridad absoluta. El momento más crítico llegó cuando Isabel descubrió que alguien había revuelto sus cosas en su habitación. Era una advertencia clara. Gabriel sabía que ella estaba buscando la verdad. A pesar del miedo, Isabel se mantuvo firme. Guardó las pruebas que había encontrado en un lugar seguro y decidió contactar con Ramón, el jardinero de la mansión, quien siempre había mostrado un trato amable hacia ella y Mateo. Ramón, inicialmente reacio, terminó confesando que sabía más de lo que dejaba entrever y accedió a ayudarla. Isabel y Ramón idearon un plan para sacar a Mateo de la mansión y llevar las pruebas a las autoridades. Sabían que estaban arriesgando todo, pero también que no podían quedarse de brazos cruzados. Lo que Isabel no sabía era que la verdad estaba a punto de revelarse de una manera inesperada, con consecuencias que cambiarían para siempre la vida de todos los que habitaban la mansión Ribeira. La noche era densa y silenciosa, cuando Isabel decidió que había llegado el momento de actuar. El laberinto, iluminado apenas por la luz de la luna, parecía más imponente que nunca, con sus altos setos proyectando sombras inquietantes sobre el suelo. Isabel, acompañada por Ramón, sabía que ese lugar era clave para desvelar los secretos de la mansión Ribeira. Sin embargo, también sabía que entrar allí significaba enfrentarse a los peligros que Gabriel había estado ocultando durante tanto tiempo. El aire estaba cargado de tensión y cada paso era más pesado que el anterior. Mateo, aunque asustado, decidió acompañarlos. Su conexión con el laberinto y los recuerdos de su madre eran demasiado fuertes como para mantenerse al margen. Mientras avanzaban por los sinuosos pasillos, Isabel le susurraba palabras de aliento, recordándole que juntos eran más fuertes. Ramón, por su parte, llevaba consigo una linterna y un viejo mapa del laberinto que había encontrado entre las pertenencias de Carmen. Cada giro parecía acercarlos más a un punto crucial, pero también intensificaba la sensación de que estaban siendo observados. El silencio fue interrumpido de repente por el sonido de pasos apresurados detrás de ellos.
Gabriel había descubierto su plan y no estaba dispuesto a permitir que se salieran con la suya. «Isabel, detente ahora mismo», gritó, su voz resonando en las paredes del laberinto como un trueno. Isabel sintió como el miedo se apoderaba de ella, pero se negó a ceder. Agarró con fuerza la mano de Mateo y le indicó a Ramón que continuaran avanzando. «No podemos parar ahora», dijo con determinación, mientras el niño la miraba con admiración y confianza. El enfrentamiento final tuvo lugar en el claro central del laberinto, donde todo había comenzado. Allí, frente a ellos, apareció Gabriel con una expresión que mezclaba furia y desesperación. «No tenías derecho a entrometerte», dijo con una voz helada, sus ojos clavados en Isabel. Sin embargo, antes de que pudiera acercarse más, una figura emergió de entre las sombras. Era Carmen. Estaba viva y su presencia cambió por completo el curso de los acontecimientos. Mateo corrió hacia ella, sus lágrimas brillando bajo la luz de la luna. Carmen, aunque debilitada por todo lo que había vivido, se enfrentó a Gabriel con una fuerza que sorprendió a todos. «Tu reinado de mentiras termina aquí», declaró con una firmeza inquebrantable. Traía consigo las pruebas necesarias para incriminarlo, documentos y grabaciones que revelaban sus crímenes. Gabriel, acorralado, intentó justificarse, pero sus palabras carecían de peso ante la evidencia y el desprecio en los ojos de su familia. Isabel y Ramón, en silencio, observaban cómo la verdad finalmente salía a la luz. La llegada de la policía, avisada previamente por Ramón, marcó el fin del dominio de Gabriel sobre la mansión. Los agentes arrestaron al hombre sin que éste ofreciera resistencia, como si finalmente hubiera aceptado su destino. Isabel, aún procesando todo lo que había sucedido, se sintió aliviada al ver que Mateo y Carmen estaban a salvo. Sin embargo, sabía que aquel no era el final, sino el principio de una nueva etapa para la familia Ribeira, una en la que podrían reconstruir sus vidas lejos de las sombras del pasado. Mientras los empleados de la mansión observaban desde la distancia, Isabel sintió una mezcla de emociones. Había llegado allí como una simple profesora, pero ahora se daba cuenta de que su papel había sido mucho más significativo. Había ayudado a una familia a enfrentarse a sus demonios y encontrar el camino hacia la verdad. Carmen, con lágrimas en los ojos, le agradeció profundamente por haber cuidado de Mateo y por no haberse rendido, incluso cuando el peligro era evidente. Aquel claro en el laberinto, antes un símbolo de secretos y dolor, ahora representaba esperanza y justicia. Mientras caminaban de regreso a la mansión, Isabel sostuvo la mano de Mateo, sintiendo que, aunque su trabajo como profesora había terminado, su vínculo con él y con Carmen era irrompible. La verdad, aunque dolorosa, les había dado la oportunidad de comenzar de nuevo, y eso era todo lo que necesitaban para seguir adelante. Un año después de aquella noche decisiva, la mansión Ribeira era un lugar irreconocible. Donde antes reinaba la tensión y el silencio, ahora había risas y conversaciones llenas de vida. Isabel, que seguía visitando a Mateo regularmente, notó cómo la luz que faltaba en los pasillos ahora brillaba intensamente a través de las ventanas. Los jardines, antes descuidados, estaban llenos de flores coloridas, y el laberinto, símbolo de tantos secretos, había sido transformado en un espacio de juegos y reflexión para la familia. Carmen había asumido con fuerza el papel de líder de su hogar, demostrando una resiliencia que Isabel admiraba profundamente. La mujer, ahora libre de las sombras de Gabriel, trabajaba activamente para reparar los daños del pasado. Mateo, por su parte, era un niño completamente distinto al que Isabel conoció. Había dejado atrás su aislamiento, y su curiosidad por aprender se había convertido en una pasión. A menudo mostraba con orgullo los dibujos que hacía, muchos de ellos inspirados en las mariposas que tanto le recordaban a su madre. La relación entre Carmen e Isabel también había evolucionado. De empleadora y trabajadora, habían pasado a ser amigas cercanas. Carmen encontraba en Isabel no solo una aliada, sino también un apoyo emocional en los momentos difíciles. En varias ocasiones, Isabel le confesó que el tiempo pasado en la mansión había cambiado su vida tanto como ella había cambiado la de Mateo. «Me hiciste recordar por qué amo enseñar», le dijo Isabel una tarde mientras ambas compartían un café en la renovada biblioteca.
Los empleados de la mansión también habían sido impactados por la transformación. Ramón, quien se había convertido en un héroe discreto durante los eventos del laberinto, ahora era una figura de confianza para Carmen. Había asumido el cuidado de los jardines con un entusiasmo renovado, asegurándose de que cada rincón reflejara la nueva etapa de la familia. Incluso la estricta gobernanta, antes distante, mostraba una actitud más cálida hacia Mateo y sus travesuras. La mansión, que una vez simbolizó oscuridad, ahora irradiaba vida. Isabel, aunque ya no trabajaba oficialmente como tutora de Mateo, seguía siendo una presencia constante en la familia. Las cenas semanales se habían convertido en una tradición, y Mateo siempre la recibía con una sonrisa y una lista interminable de preguntas sobre el mundo. «Eres como mi segunda madre», le dijo un día, llenando los ojos de Isabel de lágrimas. Aunque no tenía hijos propios, sentía que había encontrado en Mateo una conexión única, una que siempre valoraría. El impacto de Isabel en la familia Ribeira no se limitó a lo personal. Inspirada por su tiempo allí, decidió abrir un pequeño centro educativo en el pueblo cercano, donde niños con dificultades podían encontrar apoyo y motivación. Carmen fue una de las primeras en ofrecerse como voluntaria, y Mateo, con su entusiasmo habitual, contribuyó dibujando carteles y diseñando actividades. El centro se convirtió en un símbolo de esperanza, no solo para los niños, sino para toda la comunidad. A pesar de las heridas del pasado, la familia Ribeira logró reconstruirse, demostrando que la verdad, aunque dolorosa, puede ser el primer paso hacia la sanación. Isabel, mientras observaba cómo Carmen y Mateo florecían, sentía una profunda gratitud por haber sido parte de su historia. Su papel como profesora había trascendido las aulas. Se había convertido en un catalizador de cambio y fortaleza. Con cada nuevo día, la familia Ribeira recordaba que, incluso en las noches más oscuras, siempre hay un amanecer esperando. Así, el nuevo comienzo no fue solo para ellos, sino también para Isabel, quien descubrió que su vocación iba más allá de enseñar. Había aprendido que a veces el mayor impacto se logra simplemente estando allí para alguien en su momento de mayor necesidad. Y eso, para Isabel, era el mayor logro de su vida. Desde el momento en que Isabel llegó a la mansión Ribeira, su presencia marcó una diferencia. No solo fue una profesora para Mateo, sino también un faro de empatía en un hogar lleno de sombras. Su manera de conectar con el niño, sin juzgarlo ni presionarlo, le permitió abrirse poco a poco. Cada conversación, cada gesto amable y cada lección creativa se convirtieron en ladrillos con los que Mateo construyó una nueva versión de sí mismo, más segura y esperanzadora. Isabel no solo enseñaba conocimientos, enseñaba a sanar. Mateo, al principio, veía a Isabel como una figura más que intentaría imponerle reglas, pero su calidez y paciencia desarmaron sus defensas. A través de actividades simples, como leer juntos o dibujar, Isabel logró que Mateo expresara emociones que llevaba años reprimiendo. Cuando el niño mencionó por primera vez a su madre, fue un pequeño triunfo para Isabel, quien entendió que había ganado su confianza. Ese momento marcó el inicio de una relación que transformaría no solo a Mateo, sino a toda la familia. El impacto de Isabel también se extendió a Carmen, la madre de Mateo. Aunque al principio estaba ausente físicamente, su regreso trajo consigo una necesidad urgente de reconstruir su relación con su hijo. Isabel, con su sabiduría y sensibilidad, se convirtió en una guía para Carmen, ayudándola a entender las necesidades emocionales de Mateo. En varias ocasiones, Carmen admitió que sin Isabel no habría sabido cómo recuperar el vínculo con su hijo. La profesora se convirtió en una mediadora crucial en la sanación familiar. Incluso Gabriel, a pesar de su naturaleza fría y distante, fue influenciado por la presencia de Isabel. Aunque sus intenciones y acciones eran cuestionables, no podía ignorar el cambio positivo en Mateo. Isabel representaba todo lo que él había dejado de lado: empatía, bondad y un sentido genuino de propósito. Esto lo desestabilizó, revelando grietas en su fachada de control. Isabel, sin buscarlo, sacó a relucir las tensiones y los conflictos internos de Gabriel, lo que eventualmente llevó al enfrentamiento final en el laberinto. La mansión misma parecía transformarse bajo el efecto de Isabel.
Los espacios, antes llenos de silencio y oscuridad, se llenaron de vida gracias a las actividades que organizaba con Mateo. Los empleados, quienes al principio la veían con indiferencia, comenzaron a admirarla por su determinación y calidez. Ramón, en particular, desarrolló un profundo respeto por ella, considerándola una aliada en la lucha por devolver la esperanza a la familia. Isabel era una chispa que encendía la luz en cada rincón que tocaba. Más allá de las acciones visibles, el mayor impacto de Isabel residió en las lecciones emocionales que dejó en cada miembro de la familia Ribeira. Enseñó a Mateo a confiar de nuevo, a Carmen a enfrentar su pasado con valentía y a todos los demás a valorar la importancia de la verdad y la empatía. Aunque su tiempo en la mansión llegó a su fin, su legado permaneció en cada pequeño gesto de cariño y en cada decisión basada en la compasión. Isabel dejó una huella imborrable. El efecto de Isabel no terminó con la familia Ribeira. Su experiencia allí la inspiró a llevar su mensaje a otras personas. Su pequeño centro educativo se convirtió en un refugio para niños y familias que enfrentaban situaciones difíciles. Cada vez que alguien le preguntaba cómo había comenzado todo, Isabel sonreía y decía: «Solo quise estar ahí para alguien que me necesitaba». Su historia no era solo un testimonio de su impacto, sino también una invitación a los demás para hacer lo mismo en sus propias vidas. Así, Isabel demostró que el verdadero cambio comienza con pequeños actos de bondad y con la voluntad de escuchar. Su impacto emocional trascendió las paredes de la mansión Ribeira, convirtiéndose en un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, una sola persona puede marcar la diferencia. Y aunque Isabel siempre restó importancia a su papel, quienes la conocieron sabían que su llegada había sido nada menos que un milagro. Desde el primer día, el laberinto de la mansión Ribeira ejerció una fascinación casi hipnótica sobre Isabel. Con sus altos setos y pasillos interminables, parecía un guardián silencioso de los secretos de la familia. Isabel lo veía desde la ventana de la biblioteca, imaginando las historias que sus sombras podían esconder. Sin embargo, no fue hasta que Mateo mencionó que su madre solía pasear por allí, que comprendió que aquel lugar no era solo un elemento decorativo, era un símbolo de las verdades ocultas que definían a los Ribeira. El laberinto era un lugar prohibido para la mayoría de los empleados. Ramón, el jardinero, evitaba hablar de él, y la gobernanta siempre lo mencionaba con un tono de advertencia. Pero para Mateo, el laberinto representaba un vínculo con su madre. Ella decía que cada camino tiene una salida, incluso si parece que estamos atrapados, confesó un día mientras miraba por la ventana. Isabel entendió que el laberinto no solo era un lugar físico, sino también una metáfora del duelo y la esperanza de Mateo. Una tarde, Isabel decidió aventurarse al laberinto, guiada por una intuición que no podía ignorar. El aire estaba cargado de humedad y el silencio era casi ensordecedor mientras caminaba por los estrechos pasillos. Cada giro la llevaba más lejos de la mansión y el peso de la soledad se hacía palpable. Sin embargo, su determinación era más fuerte que el miedo. Al llegar al claro central, se encontró con un banco de piedra y un pequeño cofre enterrado bajo las hojas. Dentro, encontró las primeras pistas que revelarían los secretos de Carmen. Las cartas y fotografías del cofre pintaban una imagen de amor y lucha. Carmen había usado el laberinto como su refugio, un lugar donde podía pensar con claridad, lejos de las tensiones de la mansión. En sus escritos, describía cómo planeaba enfrentarse a Gabriel y proteger a Mateo de las consecuencias de sus actos. Isabel sintió una conexión inmediata con aquella mujer que nunca había conocido, pero cuya valentía resonaba profundamente en ella. Sabía que debía continuar el camino que Carmen había iniciado. El laberinto, sin embargo, también era un lugar de peligro. La noche en que Gabriel los persiguió, aquel entramado de pasillos se convirtió en un escenario de confrontación y revelaciones. Isabel recordó cada giro y atajo mientras intentaba proteger a Mateo y llegar al claro donde todo se resolvería. Cada sombra parecía moverse y cada sonido hacía eco en sus oídos, pero su determinación la mantuvo firme. En ese lugar, rodeados por las paredes verdes, la verdad finalmente salió a la luz. Para Carmen, el laberinto era un símbolo de resiliencia.
Aunque había enfrentado traiciones y amenazas, nunca dejó de buscar una salida. Isabel entendió que aquel espacio no era solo un lugar físico, sino una representación de la lucha interna de la familia por encontrar la verdad y liberarse de las cadenas del pasado. Después de la caída de Gabriel, el laberinto fue transformado en un espacio de juego y reflexión, un recordatorio de que incluso los lugares más oscuros pueden llenarse de luz. Con el tiempo, Isabel y Mateo regresaron al laberinto, pero esta vez no como exploradores en busca de respuestas, sino como amigos compartiendo un momento de paz. Mateo, armado con un cuaderno y lápices de colores, dibujó un mapa del lugar, añadiendo detalles imaginarios como puertas mágicas y árboles que hablan. Isabel lo observó con orgullo, recordando cómo aquel niño, antes atrapado en su propio dolor, había encontrado la manera de transformar el laberinto en un símbolo de esperanza. El laberinto de la mansión Ribeira dejó de ser un espacio lleno de secretos para convertirse en un lugar de sanación. Cada rincón contaba una historia, y cada camino conducía a una nueva oportunidad. Isabel, al igual que Carmen, entendió que la vida está llena de encrucijadas, pero siempre hay una salida para quienes tienen el valor de buscarla. Así, el laberinto se convirtió en un testimonio de resiliencia, un recordatorio de que incluso los caminos más oscuros pueden llevarnos a la luz. Gabriel Ribeira era, a primera vista, el hombre perfecto. Su porte elegante, su mirada firme y su tono siempre calculado lo convertían en una figura respetada en el mundo empresarial y en la sociedad local. Sin embargo, detrás de esa fachada impecable se escondía una complejidad que Isabel percibió desde el principio. Su presencia en la mansión era intermitente, pero cada vez que aparecía, el aire parecía volverse más pesado. Los empleados bajaban la mirada, y Mateo, aunque intentaba disimular, mostraba un evidente nerviosismo. Desde el primer encuentro, Isabel sintió una mezcla de respeto y desconfianza hacia Gabriel. Su forma de hablar era cortés, pero carecía de calidez, como si cada palabra estuviera diseñada para mantener las distancias. Isabel observaba sus gestos cuidadosamente, notando cómo evitaba mirar directamente a Mateo durante las cenas y cómo su expresión se endurecía al pasar junto al retrato de Carmen. Había algo roto en Gabriel, pero también algo peligroso, una combinación que lo hacía tan fascinante como inquietante. A medida que Isabel se integraba más en la vida de la mansión, empezó a notar pequeños detalles que contradecían la imagen pública de Gabriel. Los documentos en su despacho, cuidadosamente organizados, contenían referencias a negocios turbios que sugerían prácticas cuestionables. Las conversaciones entre los empleados, aunque susurradas, apuntaban a un hombre capaz de hacer lo que fuera necesario para proteger su posición. Gabriel no solo era un padre ausente, era un hombre envuelto en un entramado de secretos que lo alejaban de su propia familia. Uno de los momentos más reveladores ocurrió una tarde en la biblioteca. Isabel estaba trabajando con Mateo cuando Gabriel entró inesperadamente. Su presencia llenó la habitación de una tensión palpable. «¿Cómo va su progreso?», preguntó refiriéndose a Mateo, pero sin mirarlo directamente. Isabel respondió con calma, elogiando los avances del niño, pero notó cómo Gabriel apenas reaccionaba. Parecía más interesado en mantener el control que en mostrar interés genuino. Aquel encuentro dejó a Isabel convencida de que la distancia entre padre e hijo era mucho más profunda de lo que parecía. La máscara de Gabriel comenzó a resquebrajarse cuando Isabel descubrió el diario de Carmen en el laberinto. Las palabras de la mujer pintaban una imagen completamente distinta de su esposo. Un hombre calculador, obsesionado con el control y dispuesto a silenciar cualquier amenaza a su autoridad. Isabel entendió entonces que la frialdad de Gabriel no era solo una cuestión de personalidad, sino una estrategia para ocultar su miedo. El hombre que parecía tan poderoso era, en realidad, un prisionero de sus propios secretos. El enfrentamiento final en el laberinto fue la culminación de años de mentiras y represión. Cuando Gabriel apareció frente a Isabel y Mateo, su fachada se desmoronó por completo. Ya no era el hombre elegante y reservado que todos conocían, sino alguien consumido por el miedo y la desesperación. Sus palabras, llenas de reproches y justificaciones,
revelaron a un hombre que había perdido el control de todo lo que alguna vez valoró. Isabel, aunque aterrorizada, se mantuvo firme, sabiendo que la verdad estaba de su lado. Después de la caída de Gabriel, la mansión comenzó a respirar de nuevo. Su ausencia dejó un vacío, pero también una oportunidad para que Carmen y Mateo reconstruyeran sus vidas. Isabel, al reflexionar sobre todo lo ocurrido, comprendió que la fachada de Gabriel había sido su mayor debilidad. Había construido una vida basada en apariencias, pero al final, esa misma máscara fue lo que lo destruyó. La lección era clara. Solo enfrentando la verdad se podía encontrar la verdadera libertad. Gabriel Ribeira dejó un legado contradictorio. Por un lado, sus acciones causaron un daño profundo, pero por otro, su caída permitió que la familia floreciera de nuevo. Isabel, al recordar los días en la mansión, sabía que Gabriel no era un monstruo, sino un hombre perdido en sus propios miedos. Su historia era un recordatorio de que, aunque las apariencias pueden protegernos por un tiempo, solo la verdad tiene el poder de liberarnos realmente. Mateo era un reflejo silencioso del dolor que había marcado a la familia Ribeira. Aunque sus días estaban llenos de actividades con Isabel, era evidente que los traumas de su pasado seguían presentes en cada gesto y palabra. Su mundo había cambiado drásticamente tras la desaparición de su madre, y la ausencia emocional de su padre solo profundizó su sentimiento de abandono. Isabel, con su intuición y paciencia, entendió desde el principio que ayudar a Mateo no sería solo cuestión de enseñarle, sino de sanar las heridas que lo mantenían atrapado. El aislamiento de Mateo no se limitaba al ámbito familiar. Su incapacidad para relacionarse con otros niños lo había dejado en una burbuja de soledad que él mismo reforzaba. Cuando Isabel intentaba motivarlo a hablar sobre sus emociones, Mateo siempre desviaba la conversación, refugiándose en su cuaderno de dibujos. Cada trazo era una ventana a su mundo interior, un espacio donde las mariposas y los cielos estrellados sustituían el dolor que no podía expresar con palabras. Isabel sabía que aquellos dibujos eran tanto un refugio como un grito de ayuda. El recuerdo de Carmen, aunque lleno de amor, era también una fuente constante de sufrimiento para Mateo. A menudo hablaba de su madre como si aún estuviera presente, describiendo con detalle los paseos que solían dar en el jardín o las historias que le contaba antes de dormir. Pero detrás de esas palabras, Isabel percibía el peso del duelo no resuelto. Mateo no solo añoraba a su madre, también cargaba con la incertidumbre de no saber qué había pasado realmente con ella. Esa duda era una herida abierta que Isabel estaba decidida a cerrar. La relación de Mateo con su padre era otro punto de tensión. Aunque Gabriel intentaba justificar su ausencia emocional con la excusa del trabajo, Isabel veía cómo esa desconexión afectaba profundamente al niño. Cada vez que Gabriel entraba en una habitación, Mateo se encogía ligeramente, como si esperara un reproche o peor aún la indiferencia. Isabel trataba de mediar entre ambos, pero sabía que su papel tenía límites. La verdadera reconciliación solo sería posible si Gabriel decidía enfrentarse a sus propios errores. El momento más difícil llegó cuando Mateo, durante una de sus sesiones de dibujo, rompió en llanto. «Es como si todo estuviera mal, pero nadie quisiera arreglarlo», dijo entre sollozos, sorprendiendo a Isabel con su honestidad. En ese instante, Isabel comprendió la magnitud del dolor que el niño había estado cargando solo. Lo abrazó con fuerza, asegurándole que no estaba solo y que juntos encontrarían una forma de superar ese peso. Fue un momento decisivo, no solo para Mateo, sino también para Isabel, quien reafirmó su compromiso de ser su apoyo incondicional. Con el tiempo, Mateo empezó a dar pequeños pasos hacia la sanación. Las actividades con Isabel, como leer, dibujar y pasear por el jardín, se convirtieron en espacios seguros donde podía expresar sus emociones sin miedo al juicio. Pero la verdadera transformación ocurrió tras el regreso de Carmen. La reaparición de su madre no solo trajo respuestas a sus preguntas, sino también una sensación de seguridad que había perdido hacía tiempo. Aunque el proceso de reconciliación no fue fácil, el amor entre madre e hijo demostró ser más fuerte que cualquier obstáculo. A pesar de los avances, Isabel sabía que el camino hacia la recuperación total sería largo. Los traumas no desaparecen de la noche a la mañana, pero con cada día que pasaba,
Mateo mostraba más resiliencia y valentía. Aprendió a enfrentar sus miedos y a confiar en las personas que lo amaban. Isabel, al observar su progreso, sentía una profunda satisfacción al ver cómo un niño, que antes estaba atrapado en su dolor, ahora caminaba hacia un futuro lleno de esperanza. Así, los traumas no resueltos de Mateo se convirtieron en lecciones de vida para todos en la mansión Ribeira. Isabel demostró que con paciencia, empatía y un amor incondicional, incluso las heridas más profundas pueden comenzar a sanar. Aunque las cicatrices del pasado siempre formarían parte de la historia de Mateo, también serían recordatorios de su capacidad para superar la adversidad y encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. Desde el primer día, Isabel sabía que enfrentarse a Gabriel Ribeira no sería tarea fácil, pero nunca imaginó hasta qué punto sería peligroso. A pesar de las advertencias y el ambiente opresivo de la mansión, decidió priorizar la seguridad de Mateo y la búsqueda de la verdad. Las primeras señales de amenaza eran sutiles: miradas largas de Gabriel, comentarios velados y una sensación constante de estar siendo vigilada. Isabel, lejos de intimidarse, tomó esas señales como un impulso para seguir adelante, demostrando una valentía que sorprendió incluso a los empleados de la casa. El miedo comenzó a materializarse en pequeños incidentes que Isabel no pudo ignorar. Una noche, encontró sus pertenencias revueltas en su habitación, como si alguien hubiera querido enviarle un mensaje. A pesar del evidente intento de intimidación, Isabel no retrocedió. Al contrario, empezó a tomar precauciones. Guardaba notas con sus descubrimientos en lugares ocultos y permanecía alerta ante cualquier movimiento sospechoso. Aunque la tensión crecía con cada día que pasaba, su determinación también lo hacía. Su compromiso con Mateo la mantenía firme. El momento más tenso llegó cuando Gabriel, con una frialdad calculada, la enfrentó directamente. «¿Qué pretende conseguir con todo esto?», preguntó, su voz baja pero cargada de amenaza. Isabel, aunque sentía su corazón acelerado, no dejó que el miedo la dominara. «La verdad no se puede enterrar para siempre», respondió con una calma que desarmó a Gabriel. Aquel enfrentamiento, en el que Isabel demostró que no iba a ceder, marcó un punto de inflexión en su lucha. No estaba dispuesta a dejarse vencer. Durante la huida a través del laberinto con Mateo y Ramón, Isabel mostró un coraje extraordinario. Cada paso que daban los acercaba más a la verdad, pero también al peligro. Los gritos de Gabriel resonaban en las paredes verdes, pero Isabel no dejó que el miedo la paralizara. Guiada por su instinto y su promesa de proteger a Mateo, lideró el camino hacia el centro del laberinto, donde finalmente se enfrentarían cara a cara con los secretos de la familia. Su valentía inspiraba a los que la acompañaban. La determinación de Isabel no solo desafiaba a Gabriel, sino que también fortalecía a Mateo. El niño, que al principio se sentía desprotegido y solo, comenzó a ver en Isabel un modelo a seguir. «No tengas miedo, estoy contigo», le dijo Isabel durante uno de los momentos más tensos. Esas palabras, simples pero cargadas de significado, le dieron a Mateo la fuerza necesaria para afrontar sus propios miedos. Isabel no solo era su profesora, era su protectora y su guía en medio de la tormenta. Isabel entendió que su valentía no solo era necesaria para proteger a Mateo, sino también para enfrentar sus propias inseguridades. Antes de llegar a la mansión, dudaba de su capacidad para superar los obstáculos que la vida le había puesto. Sin embargo, cada decisión que tomaba, cada amenaza que enfrentaba, la transformaba en una persona más fuerte y segura. Su coraje se convirtió en una fuerza contagiosa que no solo impactó a Mateo, sino también a todos los que la rodeaban. A pesar de los constantes peligros, Isabel se mantuvo fiel a sus principios. Sabía que ceder ante Gabriel significaría perpetuar las injusticias que habían marcado a la familia Ribeira. Su valentía no era solo una demostración de resistencia, sino también una declaración de que el miedo no tenía lugar en su lucha por la verdad. Isabel demostró que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Su determinación inspiró a otros a seguir su ejemplo. Cuando todo terminó, Isabel se dio cuenta de que su coraje había sido la clave para transformar no solo la vida de Mateo, sino también la suya propia. Había llegado a la mansión como una profesora en busca de trabajo,
pero se marchó como una figura de fuerza y justicia. Su valentía dejó un legado imborrable en la familia Ribeira, mostrando que incluso en las situaciones más oscuras, el coraje y la verdad siempre triunfan. Isabel demostró que el miedo puede ser vencido con determinación y amor. Desde el inicio, Isabel supo que la desaparición de Carmen era mucho más que un accidente. Sin embargo, lo que no esperaba era encontrar pistas que parecían haber sido dejadas intencionadamente. La primera de ellas fue un pequeño trozo de tela azul, atrapado en una de las ramas del laberinto. Aunque a simple vista parecía insignificante, Mateo reconoció la tela como parte de un vestido favorito de su madre. Ese detalle, tan pequeño pero significativo, fue suficiente para que Isabel entendiera que Carmen había intentado dejar un mensaje antes de desaparecer. Cada pista que Isabel encontraba añadía una pieza más al rompecabezas. Un día, mientras exploraba la biblioteca, descubrió un billete doblado escondido en las páginas de un libro infantil. «Busca en el lugar donde brillan las estrellas», decía en una caligrafía delicada. Isabel no comprendió el mensaje de inmediato, pero Mateo, con su entusiasmo habitual, sugirió que podía referirse al claro del laberinto. Aquella conexión entre madre e hijo, aún presente a través de las pistas, llenó a Isabel de una renovada determinación por llegar al fondo del misterio. Las pistas no siempre eran tan claras como Isabel habría querido. Algunas eran fragmentos de cartas, otras pequeños objetos como una medalla dorada con las iniciales de Carmen. Cada descubrimiento era un recordatorio de la lucha de una madre por proteger a su hijo y revelar la verdad. Isabel se preguntaba cómo Carmen había logrado esconder tantos mensajes sin que Gabriel se diera cuenta. Esta capacidad de actuar bajo presión mostraba la valentía y astucia de una mujer que nunca se rindió. Incluso en las circunstancias más difíciles, una de las pistas más reveladoras fue una nota encontrada detrás de un cuadro en el despacho de Gabriel. La nota, escrita con prisa, enumeraba nombres y fechas que Isabel no entendía al principio. Con la ayuda de Ramón, descubrió que se trataba de registros relacionados con actividades ilegales de Gabriel. Esta información no solo confirmó las sospechas de Isabel, sino que también mostró que Carmen había estado cerca de exponer a su esposo antes de desaparecer. Cada pista aumentaba la tensión, pero también daba más fuerza a Isabel para continuar. Mateo, aunque joven, jugó un papel crucial en descifrar los enigmas que su madre había dejado. Sus recuerdos de momentos con Carmen se convirtieron en claves para entender el significado detrás de los mensajes. «Mamá siempre decía que las estrellas nos guían», mencionó un día, ayudando a Isabel a conectar las pistas con el claro del laberinto. La habilidad de Mateo para observar y recordar detalles importantes fue una herramienta invaluable en la búsqueda de la verdad. Isabel no solo lo veía como un niño brillante, sino como un aliado en su misión. Cada pista también revelaba más sobre la personalidad de Carmen. Era evidente que había sido una mujer cuidadosa, con una mente estratégica que le permitió adelantarse a los movimientos de Gabriel. Sus mensajes no solo buscaban exponer los crímenes de su esposo, sino también garantizar la seguridad de Mateo. Isabel admiraba profundamente a Carmen, sintiendo una conexión con ella a pesar de no haberla conocido personalmente. Carmen se había convertido en un símbolo de resistencia y amor maternal, inspirando a Isabel a seguir adelante. El descubrimiento final ocurrió en el centro del laberinto, donde Isabel y Mateo encontraron una caja metálica enterrada bajo hojas y tierra. Dentro estaban las pruebas definitivas que incriminaban a Gabriel, documentos, fotografías y grabaciones que Carmen había recopilado cuidadosamente. Este hallazgo no solo cambió el curso de los acontecimientos, sino que también cerró un capítulo lleno de incertidumbre para Mateo. Las pistas ocultas de Carmen, finalmente reunidas, demostraron ser la clave para restaurar la justicia y la paz en la familia Ribeira. Así, las pistas que Carmen dejó no solo expusieron la verdad, sino que también conectaron a Isabel y Mateo con una mujer cuya valentía trascendió el tiempo. Cada fragmento encontrado fue una lección sobre la importancia de nunca rendirse, incluso en las circunstancias más oscuras. Isabel comprendió que, gracias a las pistas de Carmen, había podido proteger a Mateo y enfrentar a Gabriel. Al final,
Esas pequeñas señales se convirtieron en grandes gestos de esperanza y fortaleza, recordando a todos que la verdad siempre encuentra su camino. Mateo, a pesar de su corta edad, siempre destacaba por su inteligencia y capacidad de observación. Desde su primer encuentro, Isabel notó que detrás de su carácter reservado había una mente brillante. Mientras otros lo describían como un niño problemático, ella veía en él un potencial extraordinario. Mateo no solo tenía facilidad para aprender, sino que también mostraba una curiosidad insaciable por el mundo que lo rodeaba. Isabel comprendió que su mayor desafío no era enseñarle, sino encontrar la manera adecuada de canalizar su genialidad. El interés de Mateo por los detalles era impresionante. Podía recordar con precisión fragmentos de conversaciones o pequeñas cosas que otros pasaban por alto. Esta habilidad resultó ser crucial cuando Isabel y él comenzaron a descifrar las pistas dejadas por Carmen. Un día, mientras examinaban una vieja fotografía, Mateo señaló un símbolo apenas visible en la esquina. «Es el mismo dibujo que mamá hacía en sus cartas», comentó, dejando a Isabel asombrada por su capacidad para conectar información aparentemente insignificante. La pasión de Mateo por resolver enigmas también se manifestaba en su amor por los libros. La biblioteca de la mansión se convirtió en su refugio, un lugar donde podía explorar historias, aprender sobre ciencia y dejar volar su imaginación. Isabel fomentó este hábito, llevándole libros que despertaban aún más su interés. Uno de sus favoritos trataba sobre constelaciones, y a menudo se quedaba horas observando el cielo nocturno desde la ventana de su habitación. Este amor por las estrellas fue lo que los llevó a descubrir una de las pistas más importantes de Carmen. A medida que Mateo se abría emocionalmente, su genialidad se hacía más evidente. Durante una de sus sesiones de dibujo con Isabel, mostró un esquema detallado del laberinto, basado únicamente en sus paseos con su madre años atrás. «Así es como recuerdo los caminos», explicó, mientras señalaba los posibles atajos. Isabel no podía creer cómo un niño tan joven podía tener una memoria tan precisa. Este mapa se convirtió en una herramienta invaluable durante su búsqueda de la verdad, demostrando que la mente de Mateo era tan afilada como su corazón era fuerte. Su inteligencia no se limitaba al ámbito académico. Mateo también tenía una sensibilidad emocional poco común para su edad. Sabía cuando Isabel estaba preocupada o cuando Ramón dudaba en compartir algo importante. «Todo irá bien, ¿verdad?», preguntaba con una mezcla de inocencia y sabiduría, mostrando que entendía más de lo que los adultos creían. Esta combinación de intelecto y empatía hacía de Mateo un niño especial, alguien cuya presencia era capaz de inspirar a quienes lo rodeaban. Incluso Gabriel, a pesar de su frialdad, no podía ignorar la brillantez de su hijo. Aunque rara vez lo admitía, había momentos en los que observaba a Mateo con una mezcla de orgullo y desconcierto. Isabel se dio cuenta de que parte del resentimiento de Gabriel hacia su hijo podía estar relacionado con la dificultad de conectar con alguien tan perceptivo. Mateo veía más allá de las máscaras de los adultos, algo que resultaba intimidante para quienes preferían ocultar sus emociones o secretos. La genialidad de Mateo no solo contribuyó a desvelar los misterios de la mansión, sino que también fue clave en su propia sanación emocional. A través de los desafíos que enfrentó junto a Isabel, aprendió a confiar en su intuición y a valorar su capacidad para resolver problemas. Isabel, por su parte, encontró en Mateo una fuente constante de inspiración, alguien que le recordaba la importancia de nunca subestimar el potencial de un niño, por muy perdido que parezca al principio. Al final, Mateo demostró que su inteligencia era más que un talento. Era una herramienta para superar el dolor y encontrar la verdad. Con el apoyo de Isabel, su madre y Ramón, transformó su curiosidad natural en una fuerza poderosa para el cambio. La genialidad de Mateo no solo ayudó a desentrañar los secretos de la familia Ribeira, sino que también mostró que incluso las mentes más jóvenes pueden tener un impacto profundo en el mundo que las rodea. Cuando Isabel llegó a la mansión Ribeira, lo hizo como una mujer agotada por las dificultades de la vida. Había perdido la confianza en sus capacidades y cargaba con el peso de su propia inseguridad. Desempleada durante meses, aceptó el trabajo de profesora más como un acto de supervivencia que como una oportunidad para redescubrirse.
Sin embargo, desde el momento en que cruzó el umbral de aquella mansión, comenzó un viaje que no solo transformaría a la familia Ribeira, sino también a ella misma. Al principio, Isabel se sentía fuera de lugar en un entorno tan opulento y lleno de tensiones. Los empleados la miraban con escepticismo, y Gabriel apenas le dirigía la palabra. A pesar de todo, Isabel encontró en Mateo una razón para quedarse. Su conexión con el niño, aunque difícil al principio, se convirtió en el motor de su transformación. Cada pequeño avance con Mateo, desde una sonrisa hasta una conversación más profunda, le recordaba por qué había elegido la enseñanza como vocación. La relación con Mateo no solo la reafirmó como profesora, sino que también le devolvió la confianza en sí misma. Isabel descubrió que tenía una fortaleza que no había reconocido antes. Cuando Gabriel empezó a mostrar actitudes amenazantes y los secretos de la mansión salieron a la luz, Isabel no retrocedió. Cada obstáculo que enfrentaba la hacía más fuerte y más determinada. Isabel, que había llegado con dudas y temores, se estaba convirtiendo en una mujer valiente y resiliente. El momento decisivo de su transformación ocurrió en el laberinto. Durante el enfrentamiento con Gabriel, Isabel mostró un coraje que no sabía que poseía. Su determinación de proteger a Mateo y desvelar la verdad la convirtió en una figura central en la caída del patriarca de la familia. Aquel acto de valentía no solo cambió el destino de los Ribeira, sino también la percepción que Isabel tenía de sí misma. Ya no era una simple profesora en busca de empleo, era una mujer capaz de enfrentar cualquier adversidad. La transformación de Isabel también impactó a quienes la rodeaban. Ramón, el jardinero, la veía como una líder, alguien que trajo luz a una casa que llevaba años sumida en la oscuridad. Carmen, al regresar, encontró en Isabel una amiga y aliada, alguien que no solo había protegido a su hijo, sino que también había luchado por su memoria. Incluso los empleados, que al principio eran distantes, comenzaron a verla como una figura de confianza, alguien que había demostrado que la justicia y la bondad podían prevalecer. El impacto de Isabel trascendió las paredes de la mansión. Inspirada por su experiencia, decidió abrir un pequeño centro educativo en el pueblo, donde niños con historias difíciles pudieran encontrar apoyo y motivación. Carmen y Mateo se unieron a su causa, ayudando a transformar vidas como Isabel había transformado las suyas. A través de su trabajo, Isabel se convirtió en un símbolo de esperanza para toda la comunidad, demostrando que los cambios más grandes empiezan con actos pequeños pero significativos. Al mirar atrás, Isabel se dio cuenta de que la experiencia en la mansión Ribeira no solo la había cambiado, sino que le había dado un propósito renovado. Cada desafío, cada momento de duda y cada triunfo contribuyeron a su crecimiento. Isabel entendió que las dificultades que había enfrentado antes de llegar a la mansión no la definían, sino que la prepararon para convertirse en la persona que estaba destinada a ser. Su transformación era un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Isabel dejó la mansión como una mujer diferente a la que llegó. Ahora era una figura de fuerza, justicia y compasión, alguien que había transformado no solo la vida de los Ribeira, sino también la suya propia. Su historia es un testimonio de cómo las segundas oportunidades pueden cambiarlo todo y de cómo el amor y la valentía pueden convertir las adversidades en nuevas posibilidades. Isabel ya no veía las dificultades como obstáculos, sino como escalones hacia una vida más plena y significativa. Isabel llegó a la mansión Ribeira buscando una oportunidad, pero terminó siendo la clave para desentrañar los oscuros secretos que la familia intentó ocultar por años. Su valentía y determinación no solo salvaron a Mateo, sino que transformaron el destino de todos los que la rodeaban. Al final, la verdad salió a la luz, y con ella una nueva esperanza para la familia. Esta historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la empatía y la justicia pueden marcar la diferencia. Si te emocionó este relato lleno de giros y lecciones de vida, no olvides darle like y suscribirte al canal para más historias impactantes que te inspiren a creer en el poder de la verdad.